Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Continuamos este apartado sobre el tema que tiene como título Una sola fe. Pasamos al punto 174, en el que viene otras citas también de este Santo Padre San Irineo de Lyon. Y dice así: porque si las lenguas difieren a través del mundo, el contenido de la tradición es único e idéntico. Y ni las iglesias establecidas en Germania tienen otra fe u otra tradición, ni las que están entre los íberos, ni las que están entre los celtas, ni las de Oriente, de Egipto, de Libia, ni las que están establecidas en el centro del mundo. El mensaje de la Iglesia es pues verídico y sólido, ya que en ella aparece un solo camino de salvación a través del mundo entero. Es curioso, pues entre el siglo I y II, cómo describía un autor pues el conjunto del mundo. Nosotros hubiésemos hablado pues no de Oceanía o de América, de otros lugares que él entonces no conocía, ¿no? Y aquí él habla desde Germania, los íberos, Egipto, Oriente, Libia. Fijaros, habla de Libia, del cristianismo en Libia. Pero, insistiendo, habrá lenguas diferentes, pero el contenido de la tradición es uno e idéntico. Está claro que allí donde ha habido una fe, se ha conformado también una unidad. Incluso una unidad pues fácilmente también expresada pues en proyectos comunes, incluso también en unidades políticas, etcétera, ¿no? Y que la falta de esa unidad en la fe nos divide, hace que muchos pueblos se enfrenten entre ellos cuando han perdido esa unión de fe que les unifica a todos ellos. Eso es así. Pues, por ejemplo, pues el hecho de que la conversión de Recaredo fuese la que conformase en la historia de España allá en el siglo VI la unidad. Y luego, posteriormente, siglos después, ¿no? Pues en la medida en que nosotros nos secularizamos, perdemos la unidad en la fe, pues bueno, pues fácilmente surgen entre nosotros fracturas. Hay muchos episodios de la historia en la que la unidad de la fe ha sido básica para entender pues cómo pues, España pues emprende, por ejemplo, la evangelización del Nuevo Mundo. Eso sin una fe que a nosotros nos ha unido en un solo proyecto, hubiese sido impensable. O sea, que también constatemos cómo a lo largo de la historia la fe nos ha unido y la pérdida de la fe, la secularización, luego nos va dividiendo a unos y a otros. Pasamos al punto siguiente, el punto 175, que dice: esta fe que hemos recibido de la Iglesia la guardamos con cuidado, porque sin cesar, bajo la acción del Espíritu de Dios, como un contenido de gran valor encerrado en un vaso excelente, rejuvenece y hace rejuvenecer el vaso mismo que la contiene. Bueno, es curiosa esta afirmación de San Irineo. Lo que viene a decir es, bueno, guardamos la fe como paño, como oro en medio en un paño, ¿no? Pues porque es un depósito que se nos ha encomendado. Pero lo que es hermoso ver es decir, no se trata únicamente de que intentemos cuidar la fe para que esa fe no se deforme. Es que pasa una cosa, y es que la fe nos renueva a nosotros. Nosotros tenemos que cuidar de la fe para que la fe no se deforme en el paso de los siglos. Pero, curiosamente, aquí el vaso mismo que contiene el vino nuevo, queda renovado. Nosotros tenemos un vaso, somos vasijas de barro, y tenemos dentro de nuestras vasijas de barro, pues tenemos un vino bueno, excelente, que es el vino nuevo de Jesucristo, ¿no? Bueno, pues aquí hay dos milagros.
El primer milagro es cómo es posible que un vaso de barro tan deficiente como el nuestro sea capaz de contener ese vino nuevo. Y el segundo milagro es que nuestro ser de barro, que esta jarra, este vaso tan imperfecto, es poco a poco renovado por el vino interno que está conteniendo. Y aun siendo nosotros pecadores, nos vamos llevando sorpresas, gratas sorpresas, de cómo somos santificados por ese propio mensaje que transmitimos. Y cómo pues hay tantos santos en la historia de la Iglesia, y uno dice, fíjate, llevamos un tesoro en vasijas de barro, pero de vez en cuando va ocurriendo el milagro de que la vasija de barro pues parece por momentos que es de diamante, porque ese tesoro interno renueva. El contenido también renueva el continente. Y la Iglesia también es santa. Es una vasija de barro, pero que al mismo tiempo, el estar en continuo contacto con el tesoro que lleva dentro, pues lógicamente le santifica. Esta es una manifestación, por lo tanto, de nuestra unidad en la santidad. Al final, las personas más unidas son las santas. Los santos han estado verdaderamente unidos entre ellos. Y donde hay desunión, donde hay enfrentamiento, hay pecado. Hay pecado de todas. La mejor manera de solventar un conflicto es empezar diciendo, a ver, vamos a convertirnos todos. Si tú no te conviertes y yo no me convierto, es imposible llegar aquí a un pacto. A veces se plantean un tipo de procesos de unidad meramente estratégicos, ¿no? A ver, vamos a llegar a la unidad por una especie de pactos exteriores. Tú me cedes en esto, tú me cedes en otro, ¿no? Pues como se decía en Israel, venga, paz a cambio de territorios, como a veces se ha planteado entre judíos y palestinos. Venga, yo no te pongo bombas a cambio de que tú me des una parte del territorio. Tú me das el territorio, yo renuncio a ponerte bombas y tal. Bueno, ¿qué queréis que os diga? Ese tipo de planteamientos de unidad, desde el pacto estratégico, es muy frágil, muy frágil. Yo no digo que no haya que hacer también, llevar a cabo determinadas negociaciones, pero estoy convencido que las bases de esa paz son muy frágiles, ¿no? Cuando la paz se ha conseguido con una especie de cambio de cromos, yo no te pongo bombas, pero tú me das un cambio de territorio. Bueno, pues es que eso falla por su base. La unidad tiene un camino que es el de la conversión. Si yo me convierto y tú te conviertes, y la conversión en el fondo es la unión en un solo Dios, un único Dios que ilumina nuestros corazones, desde la conversión profunda puede haber una solución a nuestros problemas, a nuestras divisiones. Ahora, si no hay conversión, los pactos estratégicos pueden ser convenientes o pueden ser pan para hoy y hambre para mañana. Enseguida, en cuanto aflore otro egoísmo por aquí y por allá, toda la supuesta unidad y la supuesta paz se va a disolver como azúcar en un vaso de agua. En definitiva, la unidad parte de la conversión frente al misterio de un único Dios. Este es el mensaje. Luego es verdad que luego la Iglesia, pues bueno, cuida de la unidad en otros términos, ya no únicamente por la conversión interior, sino que es verdad que también hay que cuidar las formas, cuidar de que en las formas que vivimos también haya expresiones de unidad. La Iglesia después tiene que, como madre que es, tiene que ir sosteniendo el cuidado de la unidad. Pues, por ejemplo, con el tema de los idiomas. Bueno, pues la Iglesia, cuando traduce la Sagrada Escritura, tiene que tener cuidado de que las traducciones sean suficientemente fieles al original para que las traducciones en tantísimos idiomas no vayan deformando la unidad. Pues, por ejemplo, la Iglesia, cuando aprueba los rituales de la liturgia, donde hay diversas tradiciones litúrgicas,
pues tiene que procurar que exista dentro de la diversidad de las tradiciones litúrgicas una unidad, ¿eh? Por ejemplo, etcétera, etcétera. Es decir, también hay después otra serie de factores externos que tienen que ser cuidados. He puesto el caso de las traducciones a los idiomas, he puesto el caso de las tradiciones litúrgicas. Ahí también la Iglesia tiene que ejercer pues un cuidado para que la unidad también tenga expresiones externas bien cuidadas, ¿no? Pero lo principal de la unidad es la conversión de los corazones. Si no hay conversión interna de nuestros corazones, pues el reto de la unidad será inalcanzable. Bien, lo dejamos aquí, este apartado de una sola fe. Hemos explicado los puntos del 172 al 175. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.